Amén. Yo creo que algo grande viene para esta iglesia. Y al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Y los que creen, también dice su palabra, que no serán avergonzados. Amén. Si tú crees, dale un aplauso a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bienvenidos mis hermanos, un día más para escuchar la palabra de Dios. Bienvenidos por estar en el mejor lugar donde usted puede estar, la casa de Dios. Dios se alegra cuando tú vienes a su casa. Amén. Le damos la bienvenida a Lili B, hija de Maritza. Bienvenida. La mamá de Omar y su padre, bienvenidos. Ustedes son de la casa también, pero bienvenidos. Y esta iglesia a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Bienvenidos. Bienvenidos. Somos una familia en Cristo, amén. Y quiero invitarles a ponerse de pie y me acompañen en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 29 al 31. El hijo pródigo. Otra vez, pastor. Es que en esta historia del hijo pródigo se habla mucho del padre, y ese padre representa a Dios, que es misericordioso y nos perdona y siempre está con los brazos abiertos que nosotros volvamos. También se predica mucho del hijo menor, pero esta vez vengo a hablarle del hijo mayor, el cual muy poco se predica. Y dice así, y esta es palabra del Señor: mas él, está hablando aquí el hijo mayor, mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino mira cómo dice, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y hoy te digo a ti, iglesia, de parte del Señor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En el nombre de Jesús. Yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar para presentar este mensaje en la mano de Dios. Bendito y maravilloso Dios, te damos las gracias, Padre amado, por esta mañana. Señor, venimos con nuestro corazón dispuesto, Padre amado, a adorarte, Señor, y también a recibir lo que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas. Padre, háblanos, danos respuesta. Te lo pido en el nombre de Jesús. Úsame, Señor, en esta mañana como un instrumento, Padre, y que tu palabra, Señor, bendiga, edifique, Señor, a este pueblo. Que tu palabra, Señor, dé respuesta, nos enseñe, nos exhorte y nos ayude, Señor, a seguir fiel a ti, Padre. Gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y es de bendición. Te doy toda la gloria y te doy toda la honra, Señor, porque tuyo es el poder y tuya es la gloria. Dejamos, Señor, en tu mano esta palabra y te doy gracias por lo que vas a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos y los pequeñitos pueden ir a su espacio. Gloria a Dios. Como les inicié
en esta historia muy conocida. Yo creo que es una de las parábolas, cuidado si no es la más conocida, la parábola del hijo pródigo. Y siempre vemos que se habla de ese amor perdonador de un padre hacia su hijo menor, el cual pidió su herencia, pero se alejó del padre y eso le trajo consecuencias. Esto estuvimos hablando el domingo pasado. Pero también hay un hijo mayor en esta historia y muy poco se habla de él. Y este hijo mayor era un hijo fiel, era un hijo trabajador, era un hijo amoroso al padre. Pero también, como todo ser humano, también tenía ciertos problemas que nosotros no debemos imitar, como problemas de celos y problemas de enojo, celos entre hermanos mayormente, porque estos eran hermanos. Y hoy vamos a hablar de este hijo mayor. ¿Qué podemos aprender del hijo mayor? Porque hay cosas buenas que debemos aprender e imitar del hijo mayor, pero también hay cosas que nosotros no debemos imitar del hijo mayor, porque él no es perfecto. Así que Dios nos habla esta mañana y nos enseña a través de su palabra. Amén. Y entonces todo comienza en el versículo 12 con el deseo del hijo menor, pidiéndole al padre que le entregase parte de su bien. Dice el versículo 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿Qué dice? Y les repartió los bienes. Podemos ver que no solo este padre le dio los bienes al hijo menor, también se lo dio al hijo mayor. Pero siempre predicamos, este fue el de los bienes, porque la Biblia dice y les. O sea, a los dos, este padre le dio sus bienes. Claro, el menor era el que lo estaba pidiendo. Y obvio, no estaba mal lo que él estaba haciendo, porque la ley se lo permitía. Lo que estaba era a destiempo. No era el tiempo de pedir su herencia, porque la herencia, una vez que el padre muriese. Entonces, este hijo menor pide sus bienes, pero dice la palabra, y el padre les repartió los bienes. Es decir, ambos hijos recibieron sus bienes. Pero podemos ver que a pesar de que el hijo mayor también recibió sus bienes, decidió quedarse con el padre. Porque el menor toma sus bienes, dice la palabra que el menor juntó sus bienes y decide dejar la casa, decide dejar a su padre y vivir lejos del padre. Una decisión que le trajo como consecuencia que no muchos días después todos los bienes lo perdiera, porque había vivido perdidamente, dice la palabra. Todo lo perdió. Pero sin embargo, el hijo mayor, que también recibió los bienes, decidió quedarse. Entonces esto nos quiere decir que el hijo mayor amaba al padre por encima de todo. El hijo mayor ama al padre más allá de la herencia y de los bienes. Y digo esto porque qué triste cuando un hijo te busca solo por interés. Qué triste solamente escuchar de los hijos, dame, dame, dame. Y casi todos nos acercamos a Dios como este hijo menor. Dame, dame.
Vamos delante de Dios y Señor, dame esto. Señor, ayúdame. Señor, protégeme. Señor, cuídame. Señor, mi familia. Yo y yo. Pero el hijo mayor valoraba más al padre que los bienes. Y hoy les pregunto, ¿valoramos más a Dios que la bendición? ¿Venimos a su casa más por Dios que por buscar una bendición? Es para reflexionar. ¿A qué yo estoy viniendo a la casa por Dios? ¿Porque me anhela estar aquí o porque necesito de Dios? El hijo mayor valoraba más al padre y apreciaba la casa del padre. El hijo mayor se quedó en la casa del padre. Es decir, el hijo mayor amaba la presencia del padre, aunque también recibió sus bienes. Es decir, los bienes no lo apartaron de su padre. Los bienes que recibió no lo distanciaron del padre. Y hoy quiero decirte, iglesia, no permitas que los bienes, ni el trabajo, ni los hijos, ni tu pareja te alejen de Dios. No lo permitas. Pastor, no puedo venir a la iglesia por el trabajo. No permitas que nada te aleje de Dios. No es una bendición, y escúcheme esto, y siempre se lo repito porque lo dice la palabra. No es una bendición todo lo que te impida congregarte. No, Dios me dio una bendición y no puedes venir. Eso no es una bendición de Dios. Porque un padre no te va a dar algo para que te alejes de él. Pon a Dios de primero y en algún momento Dios te va a bendecir. Pon a Dios de primero y en algún momento Dios te va a levantar. En algún momento Dios te va a abrir una puerta. Y cuando Dios abre puertas, nadie la puede cerrar. Busca a Dios de primero y todas las cosas que tú anhelas, todas las cosas que tú necesitas, vendrán a tu vida a consecuencia de poner a Dios de primero. Porque toda buena dávila y todo don perfecto desciende del cielo. Pero hay que poner a Dios de primer lugar. Y lo primero que aprendemos de este hijo mayor es quedarnos en casa de papá. La casa del padre es el templo. Y hay gente que no ama el templo. ¿Quién dice que yo para buscar a Dios debo ir a la iglesia o debo estar en una iglesia? Así se escucha. Yo puedo orar en mi casa. Yo puedo adorar en mi casa. Muchas veces es mentira, hermano. Y no nos engañemos. Y si lo haces, gloria a Dios, no es lo mismo. Yo oro en mi casa. Yo adoro a Dios en mi casa. Pero no es lo mismo cuando lo hago en la casa de papá. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Quién estableció el templo? ¿Quién es el que nos llama a no dejar de congregarnos? No es el hombre. Fue Dios. Fue Dios que estableció su casa para que sus hijos tuvieran una casa y vinieran a adorarle y vinieran a visitarle. Porque Dios se alegra cuando su casa se llena de sus hijos. ¿A qué padre no le gusta cuando sus hijos visitan su casa? A todos. Al papá también se alegra cuando tú vienes a su casa. Y el templo y el congregarnos es voluntad del Padre, no de un pastor o de una iglesia. El pastor el Padre dejó esto para que sus hijos estuviesen en su casa con Él. Dios se complace en darte. Como buen padre, Él quiere darte.
Como buen padre, Él quiere bendecirte. Como buen padre, dice la palabra que Él cuida de ti. Como buen padre dice, no te afanes, que yo voy a suplir todas tus necesidades conforme a mi voluntad. Porque el buen padre cosas buenas nos va a dar. Pero Él no quiere que nosotros le amemos por lo que nos da. Él quiere que tú le ames y que tú le busques por lo que Él es. Y yo creo que Él merece que nosotros le busquemos y le adoremos. No por lo que nos dé, porque ya bastante nos ha dado. Y bastante nos da cada día. Valoremos al Padre. Valoremos estar en su casa. Hermanos, no hay como la presencia de Dios. No hay. No te alejes de Dios por nada y por nadie. Mantente en la casa. Mantente en su presencia. Lo más valioso que tú tienes en la vida es tu alma. Eso es lo más valioso que tú tienes. Y hay que procurar que el día del juicio el Señor, cuando venga, nos reconozca como hijo, porque la identidad de hijo es lo que te va a permitir entrar al reino de los cielos. Que no venga el Señor y entonces tú le digas, Señor, pero yo iba el domingo, pero yo te alababa, pero yo te alababa, yo te predicaba, y el Señor te diga, apartado de mí porque no te conozco. Sino que cuando Él venga, Él diga, estos son mi hijo amado, en ellos tengo complacencia. Entren al gozo del Señor. El alma es lo más valioso. Entonces este hijo mayor valoraba la casa del Padre. Hay que amar la casa de Dios. Este hijo no se alejó. Este hijo decidió quedarse. Y cuando él decide quedarse, esa decisión le garantizó algunas cosas, las cuales vamos a ver esta mañana. Primero, cuando él decide quedarse en casa, el hijo entonces se mantiene bajo la protección de su padre. La protección de Dios es la que nos guarda. Porque sin la protección de Dios, hace tiempo tú y yo hubiésemos sido consumidos. Pero tú te levantaste hoy y viniste aquí por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Así que cuando tú estás con Dios, Dios te guarda. Dios te protege. Cuando tú estás con Dios, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Por eso decía David, en la casa del Padre yo moraré por largos días. Protección. También Jesús dijo, le daré potestad para que oyen serpientes y escorpiones. Le daré potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada les hará daño. Eso es protección. Y nada les hará daño. Eso es protección. Dios te guarda. Dios te protege. Dios guarda de ti y guarda a tus hijos. Y Dios guarda a los hijos de tus hijos. Se quedó el hijo mayor en casa. Y ahora no solo tiene la protección del Padre, sino también tiene la cobertura del Padre. Esta es la segunda bendición de estar en casa de papá. Porque una cosa es protección y otra cosa es cobertura. La cobertura te distingue. La cobertura es cuidado. Ese es el hijo del Padre. Cuidado, ese es el hijo del jefe. Pero el hijo menor se salió de la cobertura.
La cobertura te identifica que tú estás en regla, que tú estás en orden, porque nosotros no podemos vivir como queremos. Dios nos ha dado normas, mandamientos, Dios nos ha dado preceptos, condiciones, y la cobertura es estar bajo la autoridad de Dios. Y cuando tú estás bajo la autoridad de Dios, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que esté debajo de ti, tú tendrás autoridad sobre ellos. Es decir, sobre Satanás y los demonios, tú tendrás autoridad porque ellos están bajo tus pies. Pero tienes que tener la cobertura. Y la cobertura es cuando tú estás en casa. Esa es la cobertura del Señor. Autoridad. También podemos ver en esta historia que el hijo mayor no se dejó influenciar por su hermano menor. Lamentablemente, más rápido se pega lo malo que lo bueno. ¿Sí o no? Usted está sano y viene alguien con gripe y usted es el que agarra el resfriado. El enfermo no agarra la sanidad. Más rápido se pega lo malo que lo bueno. Pero el hijo mayor tenía carácter. Diga conmigo, carácter. Tenía determinación. Y uno tiene que tener carácter para decir en el trabajo, en mis amigos, en el colegio, en donde yo estoy, tener un carácter de decir, yo soy de Jesucristo. Mira, vamos un ratico para la discoteca. No, yo soy de Cristo. Lánzate, está en rojo pero no viene carro. No, yo soy de Jesucristo. Yo tengo carácter. Carácter para decir no a lo incorrecto. Aunque la mayoría lo hagan, no, yo tengo carácter. Carácter para decirle no al mundo. Carácter para decirle no a lo incorrecto. Carácter para decirle no al pecado. No a la amistad del mundo. Porque quien se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿A quién quieres agradar? ¿Al hombre o a Dios? Carácter. Porque el hijo mayor pudo haber agarrado sus bienes y también irse. Pero él dijo, si mi hermano se quiere ir, que se vaya, pero yo no. Si mi hermano se quiere alejar del Padre, que se vaya. Ahora dile al que está a tu lado, quien se quiera ir, que se vaya. Dígaselo. Quien se quiera ir, que se vaya. Sin pena, dígaselo. Pero ahora dígale, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Dale un aplauso a Dios. Si tu marido se aparta, no te apartes tú. Si tu mujer se aparta, no te apartes tú. Si tu padre, jóvenes que estás aquí, se aparta, no te apartes tú. Si tu hijo se aparta, no te apartes tú. Si tu mejor amigo se fue, ora por ellos, pero no te apartes tú. Oras tú, pero ten firme tú, ten tu carácter. Tú eres el que tienes que tener carácter. Que se aparten, pero yo sigo firme en el Señor. Y carácter es, aunque todos lo hagan, yo no lo haré. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aunque todos lo hagan. Porque a este mundo, a las cosas malas le llaman buenas. No, todo el mundo lo hace. Pero este hijo mayor tuvo determinación. Se fue mi hermano, pero yo no. Tranquilo, todo el mundo lo hace, tranquilo. Sí, pero yo no. Carácter, determinación. El hijo menor se salió de la cobertura cuando decide dejar la casa. Y eso le trajo como consecuencia, lo dice la palabra, y comenzó a faltarle todo. Cuando te sales de la cobertura, empiezan a faltarte las cosas.
Pero cuando tú estás bajo la cobertura del Padre, es porque Jehová es tu pastor. Y si Jehová es tu pastor, a ti nada te faltará. Pero tienes que mantenerte allí. Mis hermanos, la cobertura trae paz. La cobertura te da tranquilidad. El hijo mayor vivió en la casa del padre con paz. En cambio, el hijo menor se fue con los bienes, pero comenzó a faltarle todo en pocos días. La gente no sabe lo que es la paz hasta que la pierde. Como cristianos, tú y yo vamos a tener que lidiar con cosas en la vida que no queremos. Pero cuando estamos con el Padre, cuando estamos en la casa de Dios, no importa lo que ocurre, porque el Padre te va a garantizar paz. Dios garantiza paz. Yo veo hermanos con problemas. Yo veo hermanos sin trabajo. Yo veo hermanos con deudas. Yo mismo a veces con problemas. Pero podemos decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La gloria sea para Dios. A veces no hay dinero, pero hay paz. Hay muchos que tienen dinero, hay muchos que tienen trabajo, pero no tienen paz. No pueden dormir. Andan buscando psicólogos, necesitan pastillas para dormir, pero Jesús dijo, mi paz os doy. ¿Cuántos tienen esa paz? Repito, ¿cuántos tienen esa paz? Iglesia, que Dios te la mantenga, que Dios te la mantenga. El hijo mayor, al quedarse en la casa del padre, el padre le garantizaba paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como este mundo la da. No se turben vuestros corazones ni tengan miedo, te dice el Señor, porque yo estaré contigo. Porque el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que este hijo no solamente decidió quedarse en casa, sino también dice la palabra en el versículo 29 que le servía al Padre. No solamente se quedó ahí sin hacer nada, sino dice la palabra que le servía al Padre, versículo 29. Dice, he aquí, tantos años te sirvo. He aquí, tantos años te sirvo. Hermano, sirve a Dios. Haz algo para Dios. Y siempre hay algo que podamos hacer. El servir a Dios no es una carga. El servir a Dios es un privilegio. Y este hijo mayor era un fiel servidor. Por tantos años servía. Y que escuchen esto. Y no servía por pago. Porque él le dijo al padre, nunca me ha dado ni un cabrito. Este hijo le servía al padre. Aunque este padre no le pagaba, pero este hijo era fiel. Pero gracias a Dios, que nuestro Dios paga. Gracias a Dios. Servir a Dios y paga. Aunque no lo hacemos por el pago, pero no hay nada que Dios lo deje sin recompensa. No hay nada que tú hagas para Dios que el Padre no te lo devuelva multiplicado. Tal vez viniste al templo, vienes y limpiaste y el pastor no te vio, pues Dios sí lo vio y Dios te lo va a recompensar. Servir a Dios paga. Si hay alguien que paga bien, ese es Dios. El empresario paga bien, pero créeme, Dios paga mejor.
Dios paga mejor. El Padre es fiel. Y esta bendición y esta honra, el Padre. El Padre. Para la gloria y honra de Dios. El jueves tuvimos unos bautizos. Y los que me conocen, fui con mi mejor disposición. Fui con todo mi corazón a hacer la obra de Dios. Y sin ningún tipo de interés. Desde que me hicieron esa petición hace como 2 meses, enseguida, sin conocerle, le dije sí. Aunque no les conocía, aunque no eran de mi iglesia, aunque eso me iba a generar un gasto para llegar allá, yo le dije sí. Pues me vine honrado sin esperarlo, porque el Padre honra a los que le honran. El Padre honra a los que le honran. Así que sirve a Dios, hermano. Sírvele a Dios sin interés. Sírvele a Dios sin esperar nada a cambio. Y Él también te dará tu bendición. Sirve al Padre y el Padre se va a hacer cargo de ti. El hijo mayor era un servidor. Y este es un ejemplo que tú y yo debemos seguir, servirle a Dios. No, ¿en qué puedo servir a la iglesia? ¿Qué puedo hacer? Pastor, ¿qué necesita la iglesia? Aquí está. Pastor, ¿qué hay que hacer? Y usted estará sirviendo a Dios. Y Dios, ni un vaso de agua que tú dejas a uno de los pequeñitos quedará sin recompensa. El quedarse en la casa del Padre, no solo el Hijo tenía la presencia del Padre todos los días allí, sino también tenía la palabra. Porque cuando el hijo menor decidió alejarse del Padre, perdió el contacto con el Padre. Perdió ese consejo con el Padre. Perdió la palabra del Padre. Y en la casa del Padre hay palabra. En esta casa hay palabra del Padre. La gloria sea para Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y aunque tú no lo sientas, si el Señor dijo, yo te voy a ayudar, Él te va a ayudar. Pero tú tienes que confiar en el Señor. Mientras tanto, ¿en qué te sirvo, Señor? ¿Qué hago para la obra? Y eso es tener confianza en Dios. Porque si en lo poco le eres fiel a Dios, en lo mucho el Señor te pondrá. Hay personas que dicen, cuando tenga un tiempo puedo servir. O cuando gane más dinero empiezo a dar a la iglesia. Pues nunca llegarás si no lo haces ahorita con lo poco. Porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho el Señor lo pondrá. Pero no puede darnos Dios algo grande si todavía en lo pequeño no le somos fieles a Dios. Cuando nosotros no tenemos ganas de seguir, cuando nosotros no podemos más, entonces viene la palabra a nuestra vida. Y esa palabra nos fortalece, y esa palabra nos levanta, y podemos continuar. Y eso lo perdió el hijo. Cuando tú no sepas qué hacer, cuando tú te sientas desesperado, corre al Padre. Te sientes débil, corre al Padre. Y el Padre te va a dar la palabra que tú necesitas. Salgo del trabajo cansado los jueves, venga a la casa del Padre. El domingo sigo cansado por la semana, corre al Padre, porque el Señor dice, venid a mí los que estén cansados y agobiados, porque yo los haré descansar. No, pero yo me voy a mi casa a descansar.
El descanso se halla en la casa de Dios y buscando a Dios. Hay testimonios que me han dicho hermanos que han venido los jueves con dolores y se van sin dolores. Porque el Señor, si lo promete, el Señor lo cumple. Señor, yo estoy cansado y voy a tu casa y me apodero de tu palabra que dice que tú me darás descanso. Bueno, usted no quedará avergonzado. Vemos en el hijo mayor que había fidelidad. Vemos en el hijo mayor que había amor al padre. Vemos en el hijo mayor que había servicio. Vemos en el hijo mayor que todo esto es porque había un compromiso. Y hermano, hoy quiero decirte, comprométete con Dios. Porque ya Dios en la cruz se comprometió contigo. Comprométete con Dios. Ahora, este hijo no era perfecto como tú y como yo. Este hijo también dice la palabra que tenía algo malo. ¿Y tú sabes qué era lo malo del hijo? Se puso a mirar a su hermano. No mires tú a tu hermano. Dile al que está a tu lado, no mires tú a tu hermano. A la casa de Dios no venimos a mirar al hermano. A la casa de Dios venimos a mirar a Jesús. Tú pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon la mirada en Jesús. Ni siquiera la pongas en el pastor, porque yo como pastor soy un hombre como tú. Pon la mirada en Dios, porque Dios nunca te va a fallar. La gloria sea para Dios. Enfócate en Jesús, porque es Jesús el que te va a salvar. Pon tu mirada en Cristo y te va a ir bien. Enfócate en Jesús y enfócate en la palabra. Pero este hermano, a poner la mirada en lo que hacía su hermano, entonces hizo que llegara la ira y el enojo a su corazón, porque el diablo es un cochino. Y cuando hizo eso, entonces su corazón del hermano mayor se llenó de envidia y se llenó de celo, y esto provocó desamor por el hermano. Y muchas veces vemos a nuestro hermano, no me saludó, o esto, y eso causa que tú tengas desamor por el Padre y te alejes, cuando el Padre nada tiene que ver con eso. Entonces este hermano mayor tuvo desamor por su hermano. Y la ley y el evangelio se resumen en 2 mandamientos. Amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para ir concluyendo, si alguno de nosotros ha cometido el mismo error del hermano mayor, pidámosles a Dios que cambie nuestro corazón, porque hemos sido llamados a amarnos entre hermanos. Y debemos aprender a perdonar y debemos aprender a amar a Dios. Pero qué maravilloso fue el Padre. Porque a pesar del enojo, a pesar de la tristeza del hermano mayor, por la llegada de su hermano, viene el Padre y le da una gran lección. Dale gracias a Dios por el Padre que tú tienes. Y vemos con cuidado la respuesta que este Padre le da al Hijo en el versículo 31. Y le dice, Hijo, tú siempre estás conmigo. Lo primero que el Padre le dice, Hijo, tú siempre estás conmigo.
El padre no le responde con reproche por la falta de amor de su hermano, sino lo lleva a entender cuál era la posición de él como padre. Porque el deber primordial de todo padre es amar a sus hijos. Y por alguna razón extraña, los padres tienden a amar con un amor especial. No es que ama más, pero ama con un amor especial a aquellos hijos que son más problemáticos. Porque lo vemos que son testaduros. Y las cosas no les salen porque son cabezaduras. Y el padre mayormente tiene un amor especial por ese hijo. No es que ama más. Entonces, el padre reconoció que este hijo mayor era leal a él. Este padre reconoció que este hijo mayor le amaba verdaderamente, porque no le dejó a pesar que tenía bienes. Este padre reconoció que este hijo fue obediente, porque dice que jamás te desobedecí. Es decir, este padre entendió que el hijo mayor era respetuoso. Y este padre reconoció que la presencia de él le encantaba a su hijo. Y qué precioso es oír de Dios decirnos a nosotros: tú siempre estás conmigo. Veo que tienes problemas, pero tú siempre estás en la casa mía. Veo que estás en trabajo, pero tú siempre vienes a mi casa. Veo que el hijo te está quitando, haciendo caer el pelo, pero tú siempre estás conmigo. O sea, no importa lo que veo que pasa en tu vida, pero tú siempre estás conmigo. Qué hermoso es que el Señor nos diga: es que tú siempre estás conmigo. No por interés, sino por lo que yo soy, porque me amas. Sin embargo, también podemos ver que aunque nosotros estemos en la presencia de Dios, eso no es garantía que en algún momento de nuestra vida llegue el celo y la ira. Porque ahí vemos que apareció en la vida de este muchacho, aunque estaba en la casa del padre. Pero una cosa sí era segura, es que Dios no se va a olvidar de nuestra fidelidad. Y Él nos va a hablar tiernamente para hacernos entender cómo debemos corregir y cómo debemos reaccionar ante toda situación. Y lo segundo que le dice: y todas mis cosas son tuyas. Lo segundo que le dice al hijo: y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabes algo, iglesia? No te distraigas. ¿Sabes una cosa? Hay cosas que son de Dios, pero a Dios le ha placido dártelas. La ira y el malestar de este hijo mayor no le permitía ver la realidad, que todo lo que había era de él. No había nada reservado para el hijo mayor. Pero la ira no le permitía y el enojo ver que él era bendecido. Y muchas veces por estar pendiente del otro, no estás disfrutando la bendición que tú tienes. Y esto le estaba pasando al hijo mayor. Hermano, y hoy quiero decirte que valores más las bendiciones que hoy tienes. Porque hoy eres bendecido a pesar de tus problemas. No duermes bajo de un techo. O no duermes en la calle. Hay muchos que duermen en la calle. Comes porque el Señor provee de alguna manera. Estás saludable. Estás completo. Tienes una familia. Tienes una iglesia que te ama. Entonces eres bendecido. Eres bendecido. Valoremos las bendiciones que hoy tenemos. Tú y yo tenemos un lugar especial en el corazón de Dios.
Tú y yo tenemos un sinfín de bendiciones, y no solamente materiales, sino también las espirituales, que nadie nos puede quitar. Y hoy quiero decirte que empieza a disfrutar tu identidad de hijo de Dios. Disfrútalo, porque no todos son hijos de Dios. Y esa identidad te abrirá puertas aquí en la tierra, pero también te va a garantizar la vida eterna. Entonces, es un privilegio. Y finalizo. Tú y yo como hijos, Dios nos dice hoy, y todas mis cosas son tuyas. Y todas mis cosas son tuyas. Yo no sé si tú lo crees, pero el Señor dice, y todas mis cosas son tuyas. Póngase de pie, mi hermano. Hermano, usted es bendecido por Dios. El que el Señor te diga, y todas mis cosas son tuyas, eso significa que tenemos un Padre bondadoso. Tenemos un Padre generoso. Tenemos un Padre que cuida de nosotros. Tenemos un Padre que nos protege. Está sano por la gracia de Dios. Tiene vida por la misericordia de Dios. Y todas mis cosas te son tuyas. Amado y bendito Dios Todopoderoso, Señor Jesús. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te pido, Señor, que se haga carne en nuestras vidas, Padre de la gloria. Señor, gracias por hablarnos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a ser como ese hijo mayor, Señor, fiel a ti, pase lo que pase, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón de servicio, Señor. Ayúdanos a serte leal. Ayúdanos a amarte a ti, Señor, sobre todas las cosas. Ayúdanos a amarte con abundancia o en escasez, Señor. Ayúdanos, Señor. Y también ayúdanos a evitar el error que cometió este hijo, Señor. Ayúdanos a que nuestra mirada esté enfocada en ti, Señor, cada momento. Gracias. Tu bondad es grande, Señor. Gracias. Vamos a alabar al Señor, iglesia. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno para tu vida. La bondad de Dios. Pegado con el cielo, cerca está la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Señor, te damos gloria y te damos honra, Señor. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, esta mañana, Señor. Gracias por esa bondad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por tu bondad sobre esta iglesia, Señor. Gracias por tu bondad sobre la vida de estos hermanos, Señor. Gracias, Señor. Hoy le decimos al mundo, tú eres bueno, Señor, porque tu fidelidad sigue persiguiéndonos, Señor. Ciertamente el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Solamente mantente en la casa del Padre, mantente bajo la presencia del Padre, en el nombre de Jesús. Le damos
gloria y le damos honra al Padre.